Existen desapariciones misteriosas, desconcertantes, incluso aterradoras. Pero luego está el caso de Owen Parfitt, un hombre que se desvaneció frente a los ojos de todos, sin dejar el más mínimo rastro. Su historia no es solo un enigma, es un desafío a nuestra comprensión de la realidad. Estamos en junio de 1763, en un pequeño pueblo de Inglaterra llamado Shepton Mallet. Owen Parfitt, un hombre de unos 60 años, exmarinero y con una reputación de haber vivido una vida de aventuras y, según algunos, de piratería, se encontraba casi completamente paralizado. Un derrame cerebral años atrás lo había dejado confinado a una silla, dependiendo por completo de su hermana Susana. Ese día, el 6 de junio, era una tarde cálida y agradable. Como de costumbre, Susana sacó a Owen al porche de su casa para que tomara un poco de aire fresco. Lo sentó en su silla habitual, le puso su abrigo sobre los hombros y lo dejó allí, a la vista de los vecinos y de los trabajadores del campo cercano. La casa estaba ubicada al lado de una carretera concurrida, así que Owen estaba lejos de estar aislado. Estaba literalmente en el centro de la actividad del pueblo. Poco después de las 7 de la tarde, Susana, junto con una vecina llamada Marta, se preparaba para ayudar a Owen a entrar a casa antes de que una tormenta que se avecinaba llegara. Salieron al porche y se encontraron con una escena imposible. La silla de Owen estaba allí. Su abrigo, doblado cuidadosamente, también estaba sobre la silla, pero Owen Parfitt no estaba. Simplemente se había ido. Al principio no hubo pánico. Pensaron que quizás, con un esfuerzo sobrehumano, se había levantado y había ido a algún lugar cercano. Pero eso era imposible. Owen no podía caminar. Apenas podía moverse. La búsqueda comenzó de inmediato. Susana y Marta llamaron su nombre. Buscaron en los alrededores de la casa, en el jardín, en el camino nadan pronto. Todo el pueblo se unió a la búsqueda. Los vecinos que lo habían visto sentado en su porche minutos antes estaban desconcertados. Juraban que no lo habían perdido de vista, pero nadie recordaba haberlo visto levantarse o moverse. Los trabajadores del campo cercano confirmaron que lo habían visto en su silla, pero nadie vio a nadie acercarse a él, ni escuchó gritos o alguna señal de lucha. La búsqueda se expandió. Peinaron cada rincón de Shepton Mallet. Revisaron pozos, graneros, bosques y ríos. La noticia se extendió por toda la región. Owen Parfitt, el hombre inmóvil, se había esfumado a plena luz del día, rodeado de gente. No había huellas, ni signos de arrastre, ni testigos de nada fuera de lo común. Era como si el suelo se lo hubiera tragado. Las teorías comenzaron a surgir, cada una más desesperada que la anterior. La primera y más obvia era el secuestro. Pero, ¿quién querría secuestrar a un anciano paralizado y sin dinero? No hubo petición de rescate. Además, ¿cómo podrían haberlo hecho sin que nadie en una carretera concurrida y con vecinos por todas partes viera absolutamente nada? La idea fue descartada por inverosímil. Se pensó en animales salvajes. Pero de nuevo, no había rastros de sangre, ni ropa rasgada, ni evidencia de un ataque. Y un ataque de esa magnitud habría causado un escándalo que todos habrían escuchado. Nadan silencio absoluto. Entonces, la gente empezó a recordar el pasado de Owen, sus historias de piratería, de tesoros escondidos y de enemigos peligrosos. Y si su pasado lo había alcanzado, se susurraba que quizás viejos compañeros piratas habían venido a ajustar cuentas. O tal vez, como decían las leyendas más oscuras, había hecho un pacto con fuerzas sobrenaturales a cambio de tesoros o protección en sus días de corsario, y ahora habían venido a cobrar la deuda. Esta teoría, por fantástica que pareciera, empezó a ganar fuerza. Se decía que el diablo en persona se lo había llevado. Otros hablaban de barcos fantasmas que navegaban por tierra o de portales a otras dimensiones. La falta de una explicación lógica abría la puerta a lo imposible. La comunidad, aterrorizada y confundida, no sabía qué creer. A los años pasaron. La historia de Owen Parfitt se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia para los niños. La investigación oficial, si es que se le puede llamar así en el siglo XVIII, no llegó a ninguna parte. No había cuerpo, ni sospechosos, ni móvil. El caso se fue enfriando hasta quedar congelado en el tiempo.
Pero la historia no termina ahí. Casi un siglo y medio después, a principios del siglo XX, se estaba realizando una excavación cerca de donde había estado la casa de los Parfet. Y fue entonces cuando encontraron algo que reavivó el misterio. Descubrieron un esqueleto humano. La emoción fue inmediata. ¿Sería posible que, después de tanto tiempo, hubieran encontrado los restos de Owen Parfet? El esqueleto estaba en una posición que sugería que no había sido enterrado formalmente, sino quizás arrojado o caído en ese lugar. Los expertos lo examinaron y la conclusión fue sorprendente. El esqueleto pertenecía a una mujer joven. Una vez más, el caso de Owen Parfet volvía a un callejón sin salida. Y aquí es donde llegamos al giro final. El detalle que nadie pudo explicar y que, en esencia, cerró el caso para siempre, no por resolución, sino por imposibilidad. La clave no estaba en quién se lo llevó o cómo. La clave estaba en lo que dejó atrás en su abrigo. Piénsalo bien. Un hombre paralizado, sentado en su silla. Si alguien lo secuestró, ¿por qué se tomaría la molestia de quitarle el abrigo y doblarlo cuidadosamente sobre la silla? Sería una pérdida de tiempo precioso y un riesgo innecesario. Si se levantó por sus propios medios, algo ya de por sí imposible, ¿por qué dejaría su abrigo en una tarde que se estaba volviendo fría y con una tormenta en camino? No tiene sentido. Y si fue un evento sobrenatural, ¿por qué el detalle del abrigo? Es un acto deliberado, humano, casi cortés. Es un detalle tan mundano en medio de un suceso tan extraordinario que lo hace aún más inexplicable. Es el punto donde toda lógica se rompe. No encaja con ninguna teoría, ni racional, ni fantástica. Es un hecho simple, tangible, que desafía cualquier explicación. Los investigadores y los teóricos se enfrentaron a este pequeño detalle y no pudieron superarlo. Fue el ancla que mantuvo el misterio firmemente plantado en el reino de lo imposible. El caso de Owen Parfet nunca fue resuelto. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. No se trata solo de un hombre que desapareció, se trata de cómo desapareció en un instante, a la vista de todos, desde un lugar del que físicamente no podía moverse, dejando atrás un abrigo doblado como única y silenciosa prueba de su imposible partida. Quizás la explicación más simple y a la vez más perturbadora es la que los lugareños susurraban al final. Algunas personas no desaparecen, simplemente dejan de estar, como si su tiempo en este plano de existencia hubiera terminado de forma abrupta, borrados del mundo sin violencia, sin secuestro, sin explicación, simplemente se van a la historia de Owen Parfet. Nos recuerda que a veces el universo tiene fallos momentos inexplicables que nos dejan con más preguntas que respuestas y con la inquietante sensación de que no lo sabemos todo sobre el mundo en que vivimos. Nos vemos en el próximo misterio.